Hola, ¿cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy estamos en un programa más de Entre Nosotras y hoy siento que es muy especial para mí porque, bueno, me estoy recuperando del COVID, ya me siento mucho mejor y además porque estoy con una amiga de hace muchos años, Tania, em, que bueno, no la he visto de manera eh, física desde hace un montón, pero eh, pues agradecida con la tecnología porque ahora la puedo ver, ¿no? En línea. Ella está en Tonalá, en la playa de Chiapas, y yo estoy aquí en San Cristóbal de las Casas. Bueno, yo soy Nadia Guerra, soy psicóloga y feminista. Tenía una noción de la violencia de género porque, bueno, la he vivido, ¿no? En mis relaciones de pareja, cuando niña, ¿no? Pero bueno, nunca imaginé las dimensiones de la violencia de género hasta que llegué a trabajar en una fiscalía de la mujer en Chiapas, ¿no? En un contexto donde pues también hay un montón de mujeres indígenas. Y bueno, ahí es cuando empecé a ver toda esta violencia burocrática, institucionalizada, ¿no? Que es muy lamentable. Y bueno, voy a presentar a Tania Navarro Aceituno. Ella nació en la costa de Chiapas, se formó como socióloga, feminista, activista y acompañante de abortos. Es fundadora de la colectiva feminista Mar Violeta y consejera en la Mesa Municipal de Alerta de Género en Tonalá, Chiapas. También pertenece al Comité Estatal de la Juventud y bueno, ha trabajado como tallerista y ponente en distintas colectivas y organizaciones en temas con enfoque en derechos humanos, culturales, salud sexual y reproductiva, también en violencia de género y política. Bueno, actualmente trabaja en la Dirección de Animación Cultural en la Secretaría de Cultura. Y bueno, el tema del día de hoy es sobre esta violencia de género, que bueno, nos atraviesa un montón a todas las mujeres. Hablaremos sobre nuestras vivencias y experiencias personales y bueno, también como feministas y activistas. Y bueno, yo creo que, ¿cómo ves tú, Tania? Pero yo creo que tenemos un estereotipo de la violencia de género, que es de las mujeres golpeadas y maltratadas. Pero bueno, yo creo que la violencia de género es más que eso, ¿no? Nos alcanza, por así llamarlo, en las calles, en nuestras casas, en nuestras relaciones de noviazgo, ¿no? Pues también en nuestras escuelas, en todos los espacios. Así es. Y hablando de esto, ¿tú cuándo te diste cuenta, ¿no? Desde tu vivencia personal, ¿cuándo te diste cuenta de estas violencias de género? Yo creo que sí, no fue hasta, sí me daba cuenta, mi mamá siempre dice que desde pequeña fui como un poquito aguerrida, ¿no? En casa siempre era la que decía, ¿por qué no se sirve a mi papá? ¿Por qué hacen que suceda estas cosas en ciertos modos para distintas mujeres de mi casa, ¿no? Siempre fui muy preguntona. Entonces mi mamá siempre me ha dicho, ay, tú ya traías como algo rarito, y bueno, no raro, sino algo que sí me diferenciaba un poco a las otras que vivían en mi casa, ¿no? Porque no era como que servía yo el mandato, no era como que yo lo aceptaba de primera. Y creo que yo lo entendí hasta que un día iba caminando por las tortillas de mi casa, y yo era que una morrita de 12 años, ¿no? Y un señor me empezó como a gritar, ¿no? O sea, me empezó a decir, ¿no? Y mi reacción fue, ¿cómo? Si yo ni tengo ni chichis, ni nalgas, ni nada, ¿no? O sea, era yo una niña completamente. Físicamente yo no me veía como una mujer, ¿no? Como desde ahí, yo recuerdo como eso, pero no dimensionaba la violencia hasta que yo me asumo feminista, ¿no? Y no es que haya sucedido como una varita mágica, ¿no? Sino asumirte feminista fue darte cuenta, como subir a un peldaño y darte cuenta de ciertas violencias, pero ya con el paso de los años, con el paso de
de que el feminismo me atravesara y yo entendiera que era ser una mujer en una sociedad como esta, fue impactante, ¿no? Porque sigue siendo impactante, ¿no? Porque no es un proceso que terminas, ¿no? Y las violencias pasan los años, poco a poco vas escalando en espacios laborales, en espacios académicos, en la misma calle pública, ¿no? Te vas a otro lugar a vivir y resulta que la mayoría de las mujeres o todas las mujeres vivimos inmersas en esta violencia, ¿no? Entonces, ha sido doloroso aceptarlo, doloroso también ver cómo otras mujeres que tú quieres, ver a otras mujeres que las ves en otras condiciones, ¿no? Arrastrarlas por este mismo sistema, ¿no? Pareciera que, como Simone de Beauvoir decía, ¿no? Hay un segundo sexo, ¿no? Ahí está el de los hombres y el de las mujeres, ¿no? Pareciera que seguimos viviendo en esta dicotomía, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? Y que las mujeres somos las que llevamos la peor parte siempre, ¿no? Hay un sistema que es patriarcal, que hay una estructura, ¿no? Que permite la violencia hacia las niñas, ¿no? Las niñas son las que llevan la peor parte por también sistema centrista, pero las mujeres jóvenes también, ¿no? Las mujeres de otros contextos indígenas, de la periferia de donde yo soy, de espacios criminalizados, ¿no? Descentralizados, ¿no? Racializados, las mujeres afrodescendientes, ¿no? O sea, hay múltiples violencias, hay múltiples contextos, ¿no? Y hay por eso tantos feminismos, ¿no? Porque cada mujer vive distinta la violencia en su contexto, aunque sea este sistema quien nos dice que todas las mujeres vivimos violencia, ¿no? Sí, pues dices un montón de cosas importantes, ¿no? Yo me centraría como en esta molestia que sentimos desde chiquitas, ¿no? Yo también tengo un recuerdo, ¿no? De que no me gustaba, por ejemplo, estar en fiestas muy, muy grandes con gente, con señores, ¿no? Que a lo mejor no conocía y que se me quedaban viendo de una forma que a lo mejor me hacía sentir incómoda. Entonces, pues obviamente que en esa época yo no sabía que eso era a lo mejor miradas lascivas, ¿no? O que era un tipo de violencia ya de género, ¿no? Pero sí sentía como esa incomodidad y tienes razón, ¿no? O sea, yo con el paso del tiempo pues me fui dando cuenta de que eso que sentía, esa incomodidad que sentía, pues ya la pude nombrar y sí, la nombré hasta que, bueno, me volví feminista también. También cuando estudié psicología en la universidad, pues obviamente también sentí, ya pude nombrar, ¿no? Pude nombrar como estas violencias, estas miradas que no me gustaban, ¿no? Esto que decían sobre mi cuerpo, ¿no? Que yo también decía, me hacía sentir sobre todo muy culpable, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué hice, no? O sea, si me vestí de cierta manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, y bueno, ya con el paso del tiempo, cuando me convertí cuando me autonombré como feminista, pues claro que me sentí menos sola, ¿no? O sea, para mí eso también es importante. Porque sí, pues sí, retomó, o sea, tomó fuerza esta frase, ¿no? De que lo personal es político, porque claro que esa incomodidad que yo sentía cuando era niña, esas molestias, pues no nada más las sentía yo, ¿no? Sino que formaban parte, pues, de las denuncias, ¿no? Que hacemos las feministas todos los días, del acoso sexual, ¿no? Que vivimos en las calles. Y fíjate entonces, que sí, ha sido un proceso, sí, adelante. Sí, fíjate que aquí en Tonalá está súper normalizado. Aquí, para mí entender el acoso callejero sí fue como una cuestión bastante descifrable, o sea, no sé ni cómo nombrarlo hasta el día de hoy, ¿no? Justamente una de las primeras acciones en la colectiva en el 2017 fue una campaña municipal contra el acoso callejero, pero era difícil enseñarles,
era difícil visibilizar que los piropos, que comúnmente las mujeres en Tonalá, el acoso es parte de esta cultura, pero bueno, yo creo que en todos lados, pero aquí está como súper normalizado, súper entrañado, o sea, aquí la gente es como te acosa como para el disfrute o el goce de tu cuerpo, pero también para la burla de él, ¿no? Es como, recuerdo que habían niñas que nos decían, ¿no? Desde la prepa, cuando íbamos caminando, morenita color de llanta, ¿no? Como hasta estas violencias que tenían que ver con la raza, ¿no? O con una cuestión de hipersexualizar a las niñas, ¿no? De esas caderas, o sea, como estas cosas que eran más allá de lo grotesco, o sea, que tú no lo llegabas como todavía a analizar, ¿no? Entonces, para mí, descubrir el acoso aquí sí fue como un trabajo, ¿no? Por eso hay muchas mujeres que nos contestaban en muchas campañas, en muchos tendederos que a ellas les gustaba, ¿no? Que aceptaban hasta cierto punto este tipo de violencia porque no lo encontraban en sus espacios, ¿no? O sea, sí fue como muy triste aceptarlo y verlo desde ahí, ¿no? Y asumir lo que a ti también te pasó, ¿no? Entonces, sí fue muy un choque muy impresionante el ver cómo la violencia de las mujeres aquí, el acoso callejero está súper normalizado, ¿no? Y es de las cosas que más nos ha como ha sido más difícil como visibilizar, ¿no? Porque creen que es una denuncia muy tonta, muy burda. O quizás que es una exageración, ¿no? Y sí ha sido complicado. Sí, bueno, para los hombres las feministas siempre somos unas exageradas, pero esto es como hasta ridículo para ellos, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que el contexto es muy importante, porque bueno, yo crecí en un barrio de la Ciudad de México, en Xochimilco. Yo soy del sur de la Ciudad de México. Y pues claro, o sea, yo veía, ¿no? Que luego le gritaban cosas a las mujeres, ¿no? Ya cuando crecí un poco más, pues asumí que era algo que nos tocaba vivir, ¿no? Pero bueno, fue hasta que llegué aquí a Chiapas y que observé, ¿no? Otros contextos. Y bueno, también fíjate que yo viajaba mucho porque era deportista y yo veía que en otros países, pues, las chicas caminaban en la calle, ¿no? O sea, con bikini incluso, y pues no las molestaban, no les gritaban nada, ¿no? Y yo creo que eso, viajar, estar en otros contextos, me hizo ser como más consciente, ¿no? Como de estas injusticias. Y pues claro que tú, en tu contexto, en la playa, pues sí, pienso que está muy normalizado, ¿no? Incluso la forma de hablar de las personas, pues es otra, ¿no? De vestirte, ¿no? Yo también cuando llegué a San Cristóbal, recuerdo que yo amo usar shorts, ¿no? Yo iría a trabajar en shorts. Y llegué y me ponía shorts con botas y era así como de, ¿no? Piel, ¿no? O sea, era como algo, estar descubierta, ¿no? Y sí se podía ver como la mirada o esta idea de que yo era de la costa, entonces era como más fácil, más chicharachera, ¿no? Me podía llevar más con los hombres, podía decir más groserías, ¿no? Entonces, estas cosas sí marcan, los contextos marcan las violencias, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, ya empezaste a hablar un poco, ¿no? Como de esto del trabajo que haces en la colectiva de Mar Violeta. ¿Ustedes a qué dificultades se han enfrentado, ¿no? En la colectiva? Pues a varias. Mira, nosotros no nos hemos constituido ni como una C ni como nada. A mí me da siempre como mucho orgullo, ya después de mucho tiempo, asumir que somos un colectivo de mujeres independientes, autónomas, autogestivas, que
que somos mujeres muy jóvenes. Hay niñas dentro de la colectiva, hay chicas, yo creo que la mayoría tiene entre 18, 21 años, ¿no? O sea, son jóvenes y te llena como un chorro de fuerza verlas a ellas propiciando marchas, verlas en posts enormes hablando de la violencia, acompañando a sus propias amigas en un episodio de violencia de amor romántico, ¿no? O hasta en lo más mínimo, cuando una chica sube una foto, verlas a ellas más juntas, ¿no? Diosa, que se escriben, o sea, yo hubiera ansiado en mis años de 14, 15 años tener como este acuerpamiento, y a mí me gusta tanto y digo, o sea, sí es el camino, ¿no? Este es el proceso, y sí hemos vivido muchísimas violencias dentro de, llevamos que 4 o 5 años la Mar Violeta existiendo y resistiendo desde esta periferia que es, ¿no? Y no hablo solo de Tonalá, sino de los acompañamientos que hemos realizado. Nos han tachado de ser improvisadas, informales, se han burlado de los acompañamientos. Recuerdo muy bien a una señora, alguien que trabajaba con los derechos humanos, y nos dijo, ¿cómo que eso de acompañar nada más es darle la manita a alguien, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? Hacer acompañantes de aborto, ser puentes con otras instituciones, porque las propias instituciones de aquí, al ser jóvenes, vivimos como este adultocentrismo, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras marchas éramos 5 y nos aventaban a la policía o nos tomaban fotos, ¿no? O nos señalaban, ¿no? Porque éramos muy poquitas las del pañuelito morado, las del pañuelito verde, ¿no? Yo creo que hasta después de 2 años pudimos hablar sobre el aborto en Tonalá, y eso hablarlo, no es como que algo que aún se visibilice tanto, pero nos han quitado nuestras mantas, nuestras marchas no las quieren cubrir, ¿no? Somos nuestro propio, también nuestro medio de divulgación, ¿no? Desde la página, ahorita ya tenemos un alcance mayor, y la página de Facebook ha crecido de una forma muy orgánica por nuestros posts, por meterle ingenio, ¿no? Y por el trabajo de mis compañeras. Yo siempre les dije que esta colectiva es de todas, ¿no? O sea, si a mí se me ocurrió la loca idea en el 2016, ellas son quienes han seguido con esto, ¿no? Porque yo a veces no estoy en Tonalá, y son parte de una comunidad. La Mar Violeta tal vez fue como ese brinquito, ¿no? Ese banco, ese brincolín, pero ahora somos muchas en comunidad feminista, ¿no? Ya ver a 60 en asamblea, ver a chicas, muchísimas más chicas en marchas, ¿no? Eso habla de un trabajo que han hecho las propias chicas, de dejar que el feminismo, de que ellas mismas se autonombren, de visibilizar sus propias violencias, ¿no? Por ahí dicen que nos hacemos feministas con nuestra propia historia. Entonces eso ha sido como un proceso bien bonito, identitario colectivamente, pero como violencia, como feminista, como ser de las primeras, ¿no? Que se asumió feminista. Yo recuerdo que me gritaban puta en la calle, ¿no? O que se reían muchísimo de mí. Me ridiculizaban, ¿no? Este mecanismo que tienen aquí en la costa de hablarlo, ¿no? Decirnos mal cogidas. O sea, recuerdo que la última vez fui a un bar con unas amigas antes del COVID y nos dijeron, pues, ¿qué le hacen caso a la más feminista? O sea, como burlándose de mí, ¿no? Gritándolo en un bar, y yo dije, ¿no? Como esto ha cerrado también los canales de comunicación con gente que yo me hablaba, ¿no? Pero que ahora agradezco, porque supe que esos espacios no eran para mí, ¿no? En donde no me podían aceptar como yo era. Entonces, sí fue un proceso
de identidad propia, ¿no? Individual, de también colectivo, ¿no? De las instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo parar en ciertos espacios institucionales, ¿no? Porque creen que siempre estoy a la defensiva o que estoy exagerando las cosas o que mis ideas son demasiadas innovadoras para esto o que soy demasiado joven para entender la administración pública, ¿no? Entonces, se han como minimizado lo que pienso, lo que soy, lo que he trabajado, lo que he construido, lo que académicamente he hecho, lo han minimizado, ¿no? Y me han llamado exagerada, ardida, ¿no? De un sinfín de cosas, ¿no? Que ya ahorita ya es como menos, ¿no? Pero porque ya somos más, ¿no? Ya somos una manada más grande. Y es lo que creo que las mujeres necesitan, ¿no? Una manada, una red de apoyo, ¿no? A veces no podemos ser todas amigas, pero sí entender que hay una coyuntura política, sí entender que hay necesidades vitales que deben de ser cubiertas para las mujeres y como la escucha, ¿no? La escucha y activarnos en ciertos puntos, pero sí ha sido complicado ser feminista de la periferia de la costa de Chiapas, sí, porque también ha sido criminalizado, ¿no? Ha sido difícil, ¿no? Como lo veo en otros contextos, ¿no? Aquí no me puedo poner a pintar bardas como en Tuxtla Gutiérrez, porque aquí sí somos menos, sí me llevan a la preventiva, ¿no? Entonces, no es que no estemos radicalizadas, no es que no nos hace falta trabajo, sino que el contexto es distinto aquí en la costa de Chiapas. Oye, y un poco ya lo comentaste, pero ¿cómo surge? Bueno, yo sé que eres de las fundadoras de la colectiva. ¿Cómo es que surge esta colectiva? Cuéntame un poco de eso. Mira, surge a partir de un proceso individual, ¿no? Yo fui sobreviviente a feminicidio en el 2016 y a una tentativa de violación también y fue un proceso muy complicado. Yo ya me asumía feminista, pero no sabía hasta dónde esto me había trastocado, no sabía la magnitud que era ser una sobreviviente, la magnitud que fue fortalecerme y verme ahora como una mujer resiliente, ¿no? Y sí fue muy complicado porque tuve que huir, ¿no? Siempre a las mujeres se nos da el anonimato, ¿no? Los hombres pueden andar, los violadores, los deudores, pueden andar libres y las mujeres que sufrimos violencia, ¿no? Nos quitan del espacio público, ¿no? Y eso fue lo que me sucedió. Yo vivía justamente en San Cristóbal, que de ahí conozco a Nadia, y cuando esto sucedió tuve que dejar mi trabajo, mi departamento que amaba, mi celular, desaparecí de las redes sociales, desaparecí de las calles de San Cristóbal porque había una amenaza de muerte, ¿no? Entonces fue muy complicado a asumir. Yo estaba llena de coraje, de rabia con mis papás que me habían mandado a traer, ¿no? De haber interpuesto una denuncia, la cual seguí un año, ¿no? Y lo único que vi fue una revictimización, ¿no? Recuerdo que la psicóloga del Ministerio Público me dijo, es que te pasó porque estás muy bonita, ¿no? O da gracias a Dios que no sucedió lo que te iba a pasar, ¿no? Del ingeniero, del MP, o sea, de muchísimas personas dentro del Ministerio Público en ese año, y tuve que venirme, cambiar mis cosas, todo, y fue un año en el que nada más entraba y desactivaba mi Facebook, ¿no? Para saber un poco del mundo y como la tortuga, ¿no? Entrando y saliendo de su caparazón, pero fue un año muy doloroso, de muchísima, de sanar muchas heridas, ¿no? Hay otras que aún no culminan, ¿no? Pero sí fue en esta idea de percatarme esto, ¿no? Lo personal es político, de ver que mis dolencias no eran tan diferentes
a las otras mujeres, que lo que a mí me había pasado tal vez le había sucedido a muchísimas otras mujeres, ¿no? Y no culpabilizarme. Entonces fue como un alivio platicarle esta idea a dos amigas, a Ismari y a Fernanda, y fue el comienzo de un proceso colectivo y fue algo que me ayudó muchísimo. Me ayudó, a veces digo que me ayudó más que la terapia, porque en ese momento no estaba como en la terapia correspondiente, ¿no? No era algo que, no era quien yo necesitaba en ese momento. Pero a otras mujeres, decirle a otras mujeres, no estás sola, yo te acompaño al Ministerio Público, yo pasé por algo parecido, tenemos que hacer esto, empezar a hacer puentes con las instituciones. Fue sanador hasta cierto punto, fue de muchísimo más coraje, ¿no? Y asumir esta rebeldía, ¿no? Verme a mí en otras mujeres y que en otras mujeres podríamos cruzar como historias fue muy reconfortante y también fue sumamente político. Entonces, de ahí surge esta idea y ver que quienes se iban metiendo a esta colectiva eran otras mujeres viviendo otros tipos de violencias y había mujeres nada más empáticas que aún no sabían reconocer las violencias que vivían en sí. Ha sido un camino muy, muy lindo, ¿no? Sí ha tenido sus dolores, sus histerias, ¿no? También sus excepciones, las excepciones colectivas. La Mar Violeta sigue resistiendo por eso, ¿no? Por esa rebeldía, por ese estar harta, ¿no? De lo que nos sucede todos los días a las mujeres, ¿no? De vivir en un país que mata a más de 15 a 16 mujeres, es eso. Okay. Entonces surge como de una necesidad personal y bueno, también de tu conciencia, ¿no? De género y conciencia feminista, ¿no? Que a lo mejor, y además tú viviste pues la violencia en carne propia y es a partir de ahí que tú tienes esta iniciativa junto a dos amigas, ¿no? Y lo haces en tu comunidad. Fíjate que eso también es importante. Yo ya me había asumido feminista en San Cristóbal y no sentía que pertenecía ahí. En Tuxtla Gutiérrez también sentía que no, que sí hablábamos como el mismo lenguaje, pero no sentía yo como algo que a mí me conectara, ¿no? Hasta que estuve aquí y lo vi y lo sentí y dije, es el punto, ¿no? Y algo que importante que mencionas, pues es que tuviste el respaldo de dos amigas, ¿no? Que a veces, sí, pues podemos tener un montón de ideas buenas, ¿no? Queremos hacer cambios, pero pues si no tenemos como, pues solitas, pues no es muy complicado, pero es impresionante cómo se pueden lograr cosas teniendo o tejiendo estas redes, ¿no? De apoyo entre amigas, ¿no? Que pues sí, yo solita pues sí puedo tener muchas ideas, pero si no me acompaño, si no tengo el respaldo de otra amiga, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces es algo pues muy positivo lo que te ocurrió. Entonces, ¿tú dirías que uno de los objetivos de la colectiva es acompañar estas denuncias ante las fiscalías, ¿no? Pues, como irles mostrando el camino. Ser puentes, prácticamente es eso, hacer alianzas, ¿no? No a veces de manera directa, sino alguien que está ahí en la policía, que tengamos una aliada que nos pueda ayudar en cierto momento, ¿no? Para enviarle la patrulla a cierta mujer que está viviendo violencia, en el propio municipio, en el propio DIF, ¿no? Encontrar como estas otras rutas, ¿no? De abrirte camino con otras instituciones, con otras organizaciones, cómo ir haciendo esto, ¿no? Porque te digo, nosotros no tenemos el dinero, pero en lo que sí es en el acompañamiento a abortos, ¿no? Hemos acompañado a personas hasta de Centroamérica
y eso ha sido también bien, ha sido como una ruptura también dentro de la colectiva, ¿no? Irrumpir ese espacio desde el pañuelo verde, no solo portarlo, sino acompañar a mujeres que viven en la pesquería, que nos hablan, ¿no? Entonces ha sido, sí, así, hemos sido puentes. Yo creo que el primer trabajo de la colectiva es este puente entre mujeres, ¿no? Es, más que una sororidad, es este trabajo, ¿no? De ayudarnos, ¿no? De ponernos la mano, ¿no? De ir armando puentes como sea, de cooperarnos como sea, de ayudarnos como sea, y nos ha funcionado, y nos ha funcionado para llegar a más puentes, ¿no? A otras realidades, a otros municipios, y eso es bien importante, ¿no? Bien importante que lo trabajas desde un trabajo colectivo, desde un trabajo comunitario, ¿no? Cuando ves que hace un chorrísimo de falta eso, a veces ni estar dentro de una institución puedes hacer tantas cosas como el trabajo comunitario. Claro, ¿no? Bueno, yo les decía en un inicio del programa que trabajé 1 año y medio en una fiscalía y casi no he hablado de eso, ¿no? Creo que pues porque apenas como que lo he estado resignificando, ¿no? He ido pues retomando como, mis aprendizajes que tuve en ese trabajo, que fue un trabajo muy pesado, sobre todo porque, bueno, una feminista como tan consciente de todas estas violencias, trabajar en estos espacios institucionales, pues siempre es como, o sea, una observa todas estas revictimizaciones, ¿no? Todos estos obstáculos burocráticos, ¿no? Que si de por sí para las mujeres es súper complicado animarse a denunciar, ¿no? Yo diría, sin temor a equivocarme, que las mujeres que llegan a denunciar violencias de parte de sus parejas es porque pues ya se tornó una vida imposible, ¿no? Imposible de ser vivida, y entonces pues ya la única solución es ir y denunciar, ¿no? Y cuando llegan ahí pues se encuentran con un montón de obstáculos, ¿no? Violencias burocráticas, le llamo, porque, bueno, son revictimizadas, ¿no? No se les explica bien cómo es todo el proceso, ¿no? No se les explica que pues es un proceso difícil, ¿no? Es tardado, la realidad es que es tardado. Y bueno, yo lo que retomo de esa experiencia, bueno, este mes se cumple 1 año de que salí de ahí, pero yo lo que retomo de esa experiencia es que pues las mujeres, por ejemplo, las que yo veo como más vulnerables son las mujeres indígenas o de las periferias, ¿no? Que yo sé que a lo mejor tú eres más consciente de eso, ¿no? Que las mujeres de la periferia pues no tienen esta información, ¿no? A lo mejor también no son muy conscientes de que tienen derechos, de que pueden exigir, ¿no? A estas instituciones que sean escuchadas, que realmente sus denuncias pues sigan un proceso, ¿no? Entonces, yo eso es lo que retomo, ¿no? Que sí hay mujeres definitivamente más vulnerables y que hace la diferencia pues que estas mujeres lleguen acompañadas, ¿no? Por eso creo que es importante el trabajo que hace la colectiva Mar Violeta, porque, bueno, ese acompañamiento, simplemente esta información que se les brinda, yo creo que es necesaria, ¿no? Yo sí veía la diferencia cuando una mujer llegaba acompañada de algún activista a que cuando llegaban solas, ¿no? Había mujeres que llegaban ahí sin decirle casi a nadie, ¿no? Ni a su familia, porque a veces su familia tampoco estaba de acuerdo en que denunciaran, ¿no?, a sus parejas. Sí. También me tocó atender casos de delitos sexuales, ¿no? Que tú sabes que yo creo que eres muy consciente de que ahí hay como un doble estigma porque las mujeres sienten mucha culpa, ¿no? A veces también llegan solas, ¿no? No le quieren decir a nadie porque hay un prejuicio, ¿no? De que a lo mejor ellas
provocaron, ¿no? Y todas estas cuestiones que a mí me molestaban muchísimo, ¿no? Estos discursos, ¿no? Incluso de ministerios públicos de que a lo mejor está inventando, ¿no? Ujú. Todas estas frases que a mí de verdad, o sea, me siguen resonando en la cabeza y yo decía, pues es que, o sea, simplemente el que una mujer indígena se atreva a Hablar. salir de su comunidad, ¿no? Salir de su comunidad y venir hasta acá a denunciar, pues ya habla de que para mí, pues era importante simplemente escucharlas, ¿no? Y yo siempre tomaba su denuncia como cierta, ¿no? Pero a mí me molestaba un montón, ¿no? Este prejuicio que existía. Sí. Que yo creo que tú también te has encontrado con eso. No, sí. Sí. Pues te digo, a mí como denunciante, como víctima, pues, o sea, no se me creía, ¿no? Lo primero que me preguntaron qué hacías a esa hora de la noche, ibas alcoholizada o no, como las preguntas estas que te hacen en un sentido de culpabilizar siempre a las mujeres, ¿no? O desde dónde están denunciando. Seguramente le fue infiel, por eso está denunciando a su pareja, ¿no? O seguramente está ardida porque el hombre anda de pingo, ¿no? Como estas cosas que te sacan de contexto y a veces hasta ponen en juicio tu denuncia, ¿no? Y te da miedo verte como víctima, te da miedo repetir la historia, te da miedo acordarte de algo que sucedió, ¿no? Y que no lo dijiste la primera vez y luego te la vuelven a tomar la denuncia, ¿no? Como si las que vamos a denunciar hiciéramos un pliego, ¿no? Y ya lo tuviéramos con memoria. Estamos pasando por un shock emocional horrible y quieren que seamos claridosas en ese momento. Eso a mí me molestaba mucho. No sé cuántas veces me tomaron mi denuncia, realmente no la recuerdo, pero me acuerdo mucho de una niña que estaba al lado de mí, que había sido violada por 3 tipos, ¿no? Y llegaba la de derechos humanos y llegaba esta y llegaba de otra institución, y la niña era decir sucedido, ¿no? Y lo que menos necesitas es eso, ¿no? Y saber que la mayoría de estas denuncias no pasa, ¿no? O sea, imagínate la respuesta de mi psicóloga del Ministerio Público. Pues da gracias a Dios porque no pasó a más. Va a ser muy difícil encontrarlo porque San Cristóbal es una ciudad de turistas, ¿no? Teniendo el celular del hombre, teniendo las placas, sabiendo quién era, no procedió porque en ese entonces también una tentativa no era perseguida por ¿cómo se dice? ¿Por oficio? Fue algo fue muy traumante, o sea, ver también al ingeniero, que era el investigador, decirme y que los demás se rieran porque yo era bonita, ¿no? O porque no puse límites, ¿no? Realmente fue muy difícil y sí, vi a muchísimas niñas, recuerdo también cómo era, a donde era como un carro, ¿no? Era como un camper donde estaba la Fiscalía de Mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí no darle un espacio a las mujeres habla muchísimo de lo que pueden hacer por la justicia de las mujeres, ¿no? ¿Te refieres a que no hay un espacio? Ay, perdón que te interrumpa. Bueno, te refieres a que no hay un espacio físico, ¿no? Digno para las mujeres que van y denuncian. También eso es importante. Sí, no hay unas estructuras, o sea, ahí está la ABG, están estos mecanismos, ¿no? Pero justamente es priorizar la vida de las mujeres y no tenemos ni un espacio físico. Vi como
les decía que yo preguntaba, ¿no? ¿Y qué es lo que más viene aquí? Hay robos, ¿no? Y yo decía, o sea, y en esos robos han de haber habido también violaciones, ¿no? O sea, yo pensaba como en la magnitud de que los hombres pueden hacer con el cuerpo de las mujeres lo que quieran, ¿no? Y verlo desde ahí sí fue bien, verle las caras a la burocracia sí es un, sí da muchísimo, te da muchísimo más coraje todavía, ¿no? Claro. Más coraje de lo que estás haciendo, ¿no? Yo sabía que era lo que tenía que hacer, pero no estaba convencida de que denunciar era la ruta, ¿no? Uh-huh. Aún con estos privilegios que caen en mí, sabía que era lo que tenía que hacer, ¿no? A mí todavía me preguntaron, ¿vas a denunciar o no? Y yo sí voy a denunciar, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Pero sabía que no íbamos a llegar a nada y después de un año gasté mis recursos, los pocos que tenía, gasté tiempo y fue hasta el 2018 que yo me pude levantar, ¿no? También de este proceso emocional, psicológico, ¿no? Familiar, porque también las estructuras de tu familia también son dañadas, ¿no? Y a veces son violentas sin que ellos mismos propicien comentarios hirientes, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? Ver a también todo lo que te mueve en ti, ¿no? Ser víctima, ¿no? Sí es muy, muy cabrón. Ay, no sé si se puede decir eso. Sí, es muy difícil, es muy complejo. Y bueno, dijiste varias cosas, ¿no? Importantes, por ejemplo, esto de que, bueno, a lo mejor nuestra familia, ¿no? Quiere ayudarnos, quiere apoyarnos, sin embargo, pues no cuentan, ¿no? Con los recursos, con estas herramientas para realmente apoyarnos, ¿no? Pues porque hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas creencias falsas de lo que es la violencia de género, ¿no? Y yo sí creo que hablar de esto, de estas cosas incómodas que pues a nadie le gusta hablar, ¿no? Porque, bueno, yo en este programa he hablado de un montón de cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, he hablado con mujeres que se dedican a escribir, ¿no? Por ejemplo, de estos estereotipos como de las mujeres que tenemos gatos, ¿no? Hay un montón de cosas bien bonitas que a mí me encantan, ¿no? Pero yo considero que también es importante y súper necesario hablar de la violencia de género, porque bueno, de esta manera pues se va a ir quitando este estigma que hay, ¿no? Alrededor de que las mujeres, todas a lo largo de nuestra vida pues sufrimos un montón de violencias, ¿no? Dentro de nuestras casas, en la calle, ¿no? Y está súper normalizado. El acoso laboral, ¿no? Y sobre todo las violencias que tengan que ver con el amor romántico, que 18 abrimos un círculo de mujeres y justamente hablamos de estas vivencias, ¿no? Del amor romántico, que es como una de las grandes críticas que le hace el feminismo a estas estructuras patriarcales, ¿no? Mientras nosotros nos enamorábamos, ellos gobiernan el mundo, es una de las frases que más me gusta y verte también ahí como víctima de violencia psicológica, sexual, económica, es bien, bien cabrón, porque es algo que aún las mujeres en este siglo, escrachar a alguien, porque esto no persigue una denuncia, ¿no? Las jóvenes como yo que hemos estado en relaciones de 1, 2, 3 años con nuestras parejas sexoafectivas, hablar de estas violencias aún no es algo que lo podamos decir, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que han salido en estas campañas como en Me Too y esto, pero asumirte todavía como alguien que fuiste violentada en un pueblo como el mío, ¿no? Decirlo, o en San Cristóbal también, que es pequeño y que todo el mundo se conoce, entre activistas, entre la academia, es bien complicado. Y justamente es de lo que he tratado de estar haciendo ahora, ¿no? En este trabajo que te decía yo,
de que estas vivencias que nosotras vivimos desde el amor romántico también puedan ser denunciadas, puedan ser escrachadas, y que a las mujeres no se les ponga en tela de duda porque están ardidas o porque están nada más molestas, ¿no? Porque las dejaron, ¿no? Porque estas violencias que no son formales, ¿no? Como tal, también tengan su espacio y puedan ser ejecutadas, y que las mujeres puedan hablar. Y también hablar del amor romántico no desde una visión no aleccionadora y aspiracionista, ¿no? Porque a veces caemos en esto y es un balde de agua fría, y he tratado como de estar pensando en esto. Y si me dejas, ¿puedo leer un pedacito de lo que escribí hace poquito? Claro, ¿quieres leerlo ahorita? Pues como tú me digas. Sí, claro que sí. Okay. Si no los quieres compartir, está súper bien. Pues te hablo como de esta vivencia, ¿no? He estado escribiendo como un poco de esto, y para mí era también como importante decirlo, ¿no? Porque luego a veces entre posts, ¿no? Luego nos volvemos hasta policíacas con lo que escribimos, ¿no? Y creo que gracias por darme como este espacio. Son como dos cositas bien. Hablo como de esta percepción que tenemos de las denunciantes, ¿no? De esta sociedad que habla de las mujeres que denuncian a través de redes, ¿no? Y dice así, el asunto de quedar como la ardida se usa mucho como una manera de demeritar la situación, de desprestigiarte y de invalidar tus emociones. La gente acude mucho a esto como una estrategia, como si las mujeres no tuviéramos derecho a estar enojadas, como si no tuviéramos el derecho de estar o de actuar con un enojo, como si sentir dolor nos impidiera tomar decisiones, buenas decisiones, o que las decisiones no se pueden estar tomando enojadas. Tenemos todo el derecho de estarlo. Al final de cuentas, lo que las otras piensen de nosotros y desde dónde hagamos nuestras denuncias no cambia quiénes somos, ni cambian nuestras motivaciones, ni nuestras experiencias, ni nuestras vivencias. Al final, esta sociedad siempre trata de culpabilizar a las víctimas. Y esto he estado pensando, ¿no? Desde te vuelvo a repetir, desde este perfil de víctimas, ¿no? Hasta donde las mujeres tenemos que soportar, vivir la violencia y luego asumirte como víctima ante una sociedad que te señala, ¿no? Y que siempre va a poner en juicio todas tus vivencias, ¿no? Cual sea, ¿no? Porque le estás pidiendo más pensión alimenticia, porque te estás quejando del acoso si tú traes esto, ¿no? Siempre es manipular, culpabilizar, como si las mujeres siempre nos dijeran que no podemos estar enojadas, ¿no? Que aunque tengamos esta violencia y queramos denunciarlo, debemos de hacer de algún modo o de algún tipo. Y eso a mí me consterna mucho, ¿no? Porque he visto a muchas mujeres decirme, Tania, tiene que ser así, o sea, lo estoy haciendo porque estoy viviendo esto y nada más estoy molesta, y yo, tienes todo el derecho de hacerlo, ¿no? De estar molesta, de estar enojada. Y también escribí otro texto para el día de hoy. ¿Lo puedo leer? Claro, todo esto es muy importante, ¿no? Porque como yo decía hace un ratito, se tiende a esconder estos temas, ¿no? O sea, ahorita hay como un discurso de que, bueno, hay que ser súper resilientes, hay que hablar como de este feminismo, de que, bueno, hay que empoderarnos, ¿no? Entre todas, pero pues también hay que tener este tipo de conversaciones, ¿no? Que resultan como incómodas. De esto incómodo. Claro, porque de esta manera pues se va desestigmatizando, ¿no? Todas estas violencias, y pareciera ser que no existen, pero claro que existen. Y sí, y yo lo que le quiero decir a otras mujeres que nos están escuchando es que
a través de cualquier sentimiento es válido, ¿no? A través de la forma en que quieran denunciar, si quieren zapatear, si quieren hacerlo como sea, cada cuerpo, cada vivencia es distinta y no por eso tiene una forma que ser, no por eso tiene que seguir un protocolo, ¿no? Para eso están las instituciones, ¿no? Pero nosotras podemos exigir de cualquier sentimiento y todas esas experiencias y todas esas vivencias son válidas y a mí tuve que pasar como por muchísimas cosas para aceptar que todo lo que me estaba pasando no lo merecía. Justo ayer decía esto, no merezco esto, no tengo por qué soportarlo, ¿no? Y en mí está la fuerza, como en tantas mujeres, de poderlo hacer, ¿no? Y hay que acompañar a quienes aún no se sientan preparadas. Por eso escribí esto. Dice, hace muchos años estuve a punto de denunciar en redes lo que me pasó como víctima a una tentativa de feminicidio, pero el protocolo para estar salva era irme de la ciudad y salir de mis redes, de la vida pública. Eso incluía no poder caminar en la calle, porque estaba amenazada de muerte. Aún recuerdo estar sumamente molesta porque renuncié a mi trabajo, a mi departamento, todo bonito, y me quedé sin celular, sin nada y desaparecí. No encontré justicia formal y no encontré ningún tipo de justicia, ni podía acceder al escarnio público. Fue sumamente doloroso pasarlo, asimilarlo, pero siempre fui valiente y pude convertir esa fuerza en muchas cosas que hoy renacen y que le han dado sentido a mi vida. La lucha por la justicia de las mujeres. Aún hay cosas inconclusas, pero este no es el objetivo, sino hablar del papel de las víctimas y de las sobrevivientes. Mi historia es la misma, la de un chorro de mujeres en este país. Así siempre ha sido para las mujeres, estar en el anonimato. Es sumamente injusto que los violentadores, los manipuladores emocionales, los deudores económicos puedan seguir con sus vidas, porque siempre hay un sistema que los protege, y mujeres a su servicio de maternar sus prácticas ilícitas y irresponsables, a su servicio emocional y sexual. Verte como víctima lleva su trabajo, entender el proceso es doloroso, pero es un paso para accionar y encontrar una justicia próxima. La tentativa no es un hecho aislado, no es porque soy bonita, como me dijo el Ministerio Público, ni porque fui confiada, ni porque no supe poner límites en mis relaciones amorosas, ni por mi ropa cuando fui acosada, sino porque los hombres pueden abusar, matar, violar, manipular y abusar económicamente de las mujeres, porque hay una sociedad y un sistema corrupto y patriarcal que lo solapa. Cuando la víctima denuncia, no lo hace para llamar la atención, ni se lo está inventando. Cuando una víctima denuncia, lo hace desde un hartazgo, lo hace desde el dolor, desde la histeria y desde la búsqueda constante de la justicia. Sabemos que las instituciones fungen a favor de los hombres, no pueden ni están poniendo en el centro la vida y la dignidad de las mujeres. A cada mujer que se ha acercado a mí, con las mujeres que yo me he acercado cuando he sido víctima, hemos cuestionado por qué somos nosotras las que se estancan, las que se esconden, las que tenemos que huir, las que tenemos que callar. Al sistema les conviene mantenernos silenciadas. Históricamente nos han enseñado a guardar silencio. El mandato de calladitas, nos vemos más bonitas, los tenemos hasta las entrañas. Pero después de muchos años, poco a poco, he ido desatando ese nudo, entre marchas, entre propuestas, entre trabajo colectivo con otras mujeres, desde mi trinchera y desde otros frentes, y desde mi propuesta en el Congreso que hice hace poco. Jamás voy a dejar que me vuelvan a quitar la paz, que mis sueños, mi dinero, mi estabilidad emocional sean para el goce de los hombres y que me vuelvan a hacer daño sin irse denunciados. Aunque en esta sociedad las mujeres fuertes y valientes somos exageradas, prefiero eso a seguir mantenando, solapando violentadores que no dan ni la mitad de lo que las mujeres damos. Estoy en todo mi derecho de quemar y romper todo. Nadie sabe lo que pasa una víctima hasta que lo vive. Muchas gracias por compartirnos esto, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho escuchar todo esto, ¿no? Porque yo creo que ejemplifica muy bien como todo tu proceso, que ha sido complicado, entiendo, pero pues que estás en un momento de tu vida donde ya lo has resignificado, ¿no? Y yo creo que una parte importante de esta resignificación de estas violencias
feminicidas, ¿no?, que viviste, pues fue haber fundado esta colectiva, ¿no?, que yo las he seguido pues por redes sociales, y creo que es muy importante el trabajo. Y bueno, para cerrar, ¿no?, este programa, que ha sido muy bonito, me ha gustado mucho escucharte. Me gustaría que nos platicaras de esta experiencia que tuviste en el Congreso, ¿no?, de esta propuesta que hiciste. Sí, fue una propuesta sobre adicionar al artículo 154 bis del Código Penal de Chiapas de 1 a 20 años cuando el violentador ha perpetuado el feminicidio haya sido en un espacio de las periferias de pueblos, las mujeres que hayan sido asesinadas hayan sido de los pueblos originarios, haya tenido alguna discapacidad mental, motriz, sensorial y hayan sido menores o mayores de edad, ¿no? Yo veía pertinente que esto sucediera porque muchos abogados, hasta muchos ministerios públicos creen que la ley de feminicidios es un privilegio para las mujeres. Entonces, antes que las desaparezcan o que haya alguna iniciativa para desaparecer estas leyes, yo veo que es importante subirle la condena, ¿no? Poner en el centro las mujeres que no están dentro del Código Penal, que son estas mujeres a las que yo menciono, a las mujeres de las periferias, a las mujeres con discapacidades, ¿no?, que muy pocas mente las vemos y sabemos que son objetoras también de derechos. Y esta propuesta del Congreso, yo subí ahí a protestar y a proponer, ¿no? Había estado como fuera del Congreso gritando, pintando, ¿no? Yo fui como esas miles de mujeres que hemos ido a protestar, a gritarle al Congreso, y esta vez tomé esta convocatoria para que tuviera como esta voz institucional, ¿no? Esta propuesta, ¿no? Y yo ya ni dije gracias, ¿no? Porque cuando yo bajé ya estaba muy molesta de externar lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces esta adición al Código Penal creo que puede ayudar mucho, ¿no? Yo sé que aquí en Chiapas los feminicidas salen, aún siendo feminicidas confesos, como el de Viridianis, ¿no? Como el de Mari Carmen en Pijijiapan, ¿no? Pero creo que estas sentencias nos pueden ayudar, ¿no? También a regresar a estos procesos y sobre todo a mencionar a las que siempre han sido silenciadas, ¿no? A las que no cree todavía este Estado que son objetoras de derechos. Claro, muchas gracias por compartirnos esto. Yo creo que es muy importante, ¿no?, para las mujeres de Chiapas. Y pues mi reflexión final es que, bueno, otra vez lo vuelvo a repetir, es importante hablar de estos temas incómodos porque, bueno, nos ocurren en nuestra cotidianidad a todas las mujeres, ¿no? No nada más a algunas mujeres, ¿no? O sea, a todas las mujeres nos ocurre, y yo creo que lo sabemos cuando salimos a la calle, ¿no? Siempre tomamos un montón de precauciones en la noche, ¿no? Pues yo creo que no vivimos tranquilas, ¿no? Porque simplemente el usar el transporte público, pues es como un riesgo, ¿no? Un riesgo latente. Entonces, me gustó mucho platicar contigo el día de hoy. Gracias. Saber como todo tu proceso, ¿no? Y cómo has ido resignificando estas violencias es, yo creo que muy bonito y muy empoderante, ¿no? O sea, ver cómo le has dado la vuelta, ¿no? Como a todo esto que has vivido y que no ha sido fácil. No creo que haya sido fácil, ¿no? O sea, pero también observo que a lo mejor no tenías otra alternativa, ¿no? O sea, la alternativa
era levantarte y denunciar todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues apenas si nos dio tiempo, ¿no? Como de hablar de esto. Te agradezco un montón. Yo creo que podremos platicar de otras cuestiones, ¿no? De las iniciativas que han diseñado ahí en la colectiva Violet, Mar Violeta, ¿no? Sí, A lo sí. mejor podemos invitar a tus Sí, sí, compañeras, estaría súper bien. platicar, ¿no? De todo lo que han construido ustedes, que me parece muy importante. Sí, porque luego solo soy yo. Y Sí, ellas también. ahorita solo fuiste tú, pero bueno, podemos invitarlas también a ellas, ¿no? Que me imagino que todas son diversas y que tendrán también sus propias objetivos, Percepciones. ¿no? Sí, objetivos y percepciones, sí. Pues muchas gracias, Nadia, de verdad. Sabes que te estimo mucho, que te admiro muchísimo por todo lo que haces, por tu espacio y decirle a las mujeres que no hay nada de malo asumirse víctima en un sistema así, ¿no? Y que todos sus sentires, que todos sus olores pueden ser semejantes a las de muchas otras mujeres y decirnos que no estamos solas es un paso importantísimo, ¿no? Hablar de lo que nos incomoda y decirlo como es. Crudo, a mí como siempre me dicen, eres como un poco cruda para decir las cosas. Creo que cual sea de mis vivencias han sido así igual de crudas, por eso lo digo de esa manera. Yo creo que todo lo que están sintiendo y todo lo que está pasando puede ser más llevadero con otra mujer si le preguntan, ¿no? No tengan miedo de asumirse víctimas. También es un paso para una liberación, ¿no? Y para una pronta justicia. Que nos ha quedado mucho de ver. Claro. Muchas gracias, ¿no? Por decir todo esto. Muy importante esto de que no estamos solas las mujeres cuando nos pasan estas violencias y que la sociedad se ha encargado de decirnos que pues estamos solas, ¿no? Y que es vergonzoso incluso darlo a conocer, ¿no? Que nos tenemos que quedar calladas. Así es. Entonces, pues muchas gracias, Tania. Ya habrán otros momentos para platicar. Yo espero que sí. A mí me encanta platicar. Nos podamos ver. Sí, que ya te mejores del COVID. Bueno, ya estás bien, me da gusto verte bien. Sí, ya estoy bien. Más tranqui. Bueno, gracias y síganos viendo en este programa. Sí, síganla. Gracias a todos.